Regresamos al noticiero luego de el excelente, como siempre, bloque de Samuel Córdoba con el fútbol masculino. No vamos a bajar la vara, porque hablamos de excelencia, ¿sí? Y para eso no tenemos a Freddy Krueger hoy, pero parecido por lo que veo, con esa chomba muy del Flamengo, por suerte no del Botafogo, el señor Alejandro Nava, para hablar de economía, entre otras cosas. Buenos días a toda la oyentada del noticiero. Un gusto, un placer reencontrarte, Diego González, en esta conducción del noticiero hoy. Y bueno, acá estamos disfrutando de una nueva copa para el querido Racing Club. Porque según tengo entendido, vos eras de los que quedaron afuera el día Sí, anterior. yo soy de los que estamos deseando que Gago tenga una oferta multimillonaria del Real Madrid para dirigir un grande de Europa. Lo cederíamos gustoso. Bien. Son otras realidades. Se lamentan quedar afuera de una Copa Internacional. Nosotros estamos penando por sostenernos en la primera división. Bueno, cosas que nos depara el fútbol nuestro de cada día, pero no vinimos a hablar de fútbol, por lo menos no por ahora. No. Porque siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas. Bueno, después de todo el escándalo de dólar cripto y libra pesos que sacudió el gobierno, aparentemente esos escandaletes políticos no han tenido afectación sobre la economía. ¿Y esto en qué se trasluce? En que el precio de la divisa americana, del dólar, que es lo que más nos importa a todos los argentinos, dólares, sigue estando en el mismo valor de hace casi un mes. Y te diría que desde septiembre del año pasado, que no ha tenido grandes fluctuaciones, se ha mantenido en torno a los 1.200 pesos. Con lo cual hay aquí un tema que está afectando y que es lo que se llama o lo que se conoce como retraso cambiario. Esto es, se actualizan todos los precios de la economía, pero uno de los precios de la economía, que es el precio de la divisa norteamericana, que es en la que se fijan todos los precios de referencia, no se mueve, permanece estático. Entonces, eso genera, bueno, desfasajes. ¿Quiénes se ven favorecidos con estos desfasajes? Y básicamente aquellos que tienen que comprar en el exterior productos y servicios. Y no tanto así quienes venden al exterior precios y servicios. Por eso el gobierno ha tenido que implementar algunas medidas para, por ejemplo, el principal sector exportador de la Argentina, como es el campo, ha tenido que bajar retenciones, porque de esa manera compensa el retraso cambiario con la entrada de divisas. Pero estos son paliativos. En algún momento esto va a tener que sincerarse. Cuanto más se demore en el tiempo, más catastróficas van a ser las consecuencias de ese sinceramiento. Pensemos. Término que acuñó el macrismo, si mal no recuerdo, lo del sinceramiento. Sí, porque decían que el dólar estaba retrasado y por eso liberaron el precio del dólar. Recordás que se esperaba una debacle y en realidad no hubo tal debacle cuando se liberó el precio del dólar. Pero más allá de ese momento en particular, yo lo que quiero recordar es cuándo estaba o cuándo estuvo atrasado y comenzó a vislumbrarse que había un atraso cambiario. En la década del 90, mediados de la década del 90, año 1995, plena convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo, pleno auge del menemismo, efecto tequila, y allí la Argentina estuvo a un paso de devaluar, de salir de la convertibilidad para afrontar ese contexto internacional tan cambiante. Un año después vino, recuerdan, una crisis en los países asiáticos, en Malasia también.
Eh, bueno, esas dos crisis pudieron eh, sobrepasarse, eso, compensarse, con la entrada de divisas que generó en ese momento la privatización de, por ejemplo, nuestra petrolera por excelencia, YPF, y la venta de muchas empresas relacionadas a servicios como telefonía, energía, aguas corrientes, gas, que permitieron el ingreso de divisas que compensaron ese desajuste. Transcurrido ese plazo, transcurrida la venta de todas las joyas de la abuela, como se las denominó por parte de la oposición en ese momento, eh, hubo una fuerte recesión que presionaba a la devaluación que finalmente ocurre en diciembre del 2001. Y recordemos las consecuencias catastróficas de esa devaluación. Desempleo, corridas cambiarias, corridas, bueno, directamente una debacle del sistema financiero bancario. Yo no creo que en la actualidad vaya a darse una corrida bancaria de ese estilo, en el sentido de que no tenés depósitos en moneda extranjera a la vista. Pero sí puede ocurrir que haya un faltante de divisas que respalden algunas tenencias en dólares en los bancos, y eso puede generar algún tipo de salida no ortodoxa, del tipo de te doy bonos para que la deuda te la pueda pagar o pueda cumplir con esa deuda en el largo plazo. Sí, ¿me ibas a preguntar algo? No. No, no, estaba escuchando lo que, sin lugar a dudas, bueno, la pregunta iba a venir después, es, en resumen, o a mediano, corto plazo, porque a largo plazo es, en nuestro país es muy difícil diagnosticar o plantear un escenario venidero, pero a mediano o corto plazo, lo que conviene es ir tratando de comprar algún dólar, no va a dispararse el dólar, va a seguir, porque en los últimos meses lo que se pudo ver es una apreciación justamente del peso. Sí, veremos si esa apreciación es tal. Digamos, la apreciación del Puede peso, no, que puede no haber sido real esa apreciación del último y año del puede peso. ser que si estamos hablando de un atraso cambiario, es que es una apreciación ficticia del peso. La apreciación de una moneda básicamente se produce cuando la economía crece. La economía argentina no está creciendo. Entonces, cualquier modificación en la cotización de la moneda es meramente financiera, es un asiento contable. Eso se va a ver efectivamente cuando la producción argentina crezca, cuando la producción argentina se valore a precios internacionales más en el exterior, y no está ocurriendo. Las materias que nosotros ofrecemos al mundo son materias primas que están a la baja. La producción no ha crecido como para que ingresen más divisas. Entonces, cualquier apreciación que haya de la moneda, de pesos, de los pesos, es meramente una ficción. Lo único que puede hacer que esa ficción sea realidad es que se generen más bienes y servicios dentro de la República Argentina. El gobierno está apostando a eso, está apostando a que las inversiones generen un crecimiento de la economía, que se produzcan dentro del país más bienes y servicios, y de esa manera sí tener una apreciación del peso sana. Entonces se está apalancando este retraso cambiario en la llegada de estas inversiones. La realidad es que estas inversiones no están llegando, y es muy difícil que las inversiones lleguen sin un apoyo del Estado. Entonces ahí yo veo el gran dilema de este gobierno. Por un lado, no quiere intervenir en la economía real, ¿sí? Espera que sean los privados los que intervengan en la economía real para que hagan crecer la economía y finalmente la economía argentina despegue, pero las inversiones no llegan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos todo al libre juego de la oferta y la demanda, al libre juego del mercado, o intervenimos? Las intervenciones del Estado únicamente por ahora se están dando en el mercado cambiario, y digamos,
de todas las intervenciones que podía elegir el Estado, es la peor, porque es la que no genera un crecimiento de la economía real. Es simplemente este asiento contable. Entonces, yo lo que veo es que si no ingresan dólares a la economía, en el mediano plazo van a empezar los problemas relativos a la falta de empleo, la desocupación y muy probablemente un estado de recesión, que es el que empezó allí por el año 1996, 97, y que duró casi, te diría, 4 años hasta el año 2001, año en el que se decide finalmente salir de la convertibilidad, porque ya la situación era insostenible, y dejó un tendal sociocultural importante. Ale, para ir cerrando y pensando y vaticinando en voz alta en un año legislativo, en un año de elecciones legislativas, mejor dicho, hay que sostener un poquito y evitar esto que estás mencionando por parte del gobierno. Por parte de los gobiernos también me refiero a lo provincial, a los municipios. ¿Qué crees que podría llegar a acomodar piezas, ya sean ficticias o reales, de cara a tratar de decorar un poco el panorama argentino para los próximos meses? Reitero, en un año legislativo donde hay que ganar las elecciones y ese es el objetivo de todos los partidos. Bueno, yo creo que el ajuste de las variables va a tener que ver con la reducción de las estructuras. Yo creo que el gobierno va a incrementar los ajustes que está haciendo, los recortes que está haciendo en la estructura del Estado. Esta es la famosa motosierra 2.0 de la que habla tanto Sturzenegger y de la que habla también nuestro presidente, y que, reitero, van a ser los manotazos de ahogado que va a utilizar el gobierno para llegar hasta las elecciones legislativas de término medio, de medio término, para poder tener mayor presencia en el poder legislativo y de esa manera sacar leyes que favorezcan a su política económica. Lamentablemente no veo otra salida. Más ajuste va a ser la política, porque no veo que se pueda implementar un esquema de privatizaciones. Sí veo que las pocas empresas del Estado que el gobierno tiene en su control está comenzando a privatizarlas. Una de ellas fue el Banco Naciones, el banco más importante, con mayor presencia dentro del sistema financiero argentino. Hace 15 días el gobierno lo convirtió en una sociedad anónima. Es el primer paso para comenzar una privatización. Pero que esto fue revertido inmediatamente por la justicia. Sí, fue revertido, pero digo, ahí nos está dando una pista de qué es lo que va a hacer el gobierno. Va a empezar a desprenderse de estructuras de esa manera. Lo mismo hizo con la minera, el yacimiento de Río Turbio, uno de los más importantes yacimientos carboníferos de la Argentina. Lo transformó en una sociedad anónima para que los capitales extranjeros inviertan. Y muy probablemente con todas las empresas del Estado comience a ocurrir este cambio de denominación. No va a haber una venta, una entrega masiva, sino que va a haber una venta paulatina, una transformación paulatina de esas estructuras en sociedades anónimas. Bien, para finalizar, Ale, bueno, noticia de último momento, por lo menos de la última hora, es que el presidente Javier Milei le pidió la renuncia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para intervenir precisamente la provincia. Y a raíz de eso también aprovecho además de dar esta información, aprovecho y te consulto cuál es, que podés anticipar. Mañana se realizan la apertura de las sesiones ordinarias, es decir, la apertura del año legislativo del Congreso, podríamos decirlo de alguna manera, y va a haber una ponencia, ¿sí? Una exposición del presidente Javier Milei, que además también, entre paréntesis, y esto nos atañe a nosotros los comunicadores y al periodismo en su conjunto, es la primera vez que se prohíbe la presencia del periodismo en el recinto. Dicho esto, la consulta le es
supongo que los lauros que va a presentar Milei del año pasado y de esta presentación de lo que va a ser este año tendrá que ver principalmente con lo económico. Sí, calculo que va a hablar acerca de cómo no llegamos al 17.000% anual de inflación, de tasa de inflación, que él pronosticaba en diciembre del 2023, y cómo la inflación mensual está tendiendo a estabilizarse en torno al 1%. Sigue siendo muy alta para un país desarrollado. O sea, si nos comparamos con un país desarrollado, es altísima una inflación del término del 1,5-2%, pero va a hablar acerca de cómo no se ha disparado. Seguramente omitirá decir cómo ha llegado a eso, metiéndole un freno fenomenal a la actividad económica, pisando salarios y aumentando tarifas. Y es de aplaudir la decisión de algunos bloques o de algunas presidencias de bloques de no asistir a la Asamblea Legislativa. Recordemos que en su discurso de Asunción el presidente Milei no se dirigió a la Asamblea Legislativa, sino que en un gesto muy simbólico, se paró frente al Congreso, con el Congreso a sus espaldas, y se dirigió al pueblo. Yo creo que, mejor dicho, a los hombres de bien que estaban en la plaza de los dos congresos. Yo creo que el discurso que va a dar mañana un poco va a volver a esa tónica. Creo que sería prudente que algunos legisladores replantearan su presencia allí después de que se los ha tildado de ratas asquerosas e inmundas de la política, y si le hacen un vacío masivo, creo que es un fuerte mensaje. Creo que la prohibición de la transmisión del día de mañana tiene que ver con que no sea tan evidente ese fuerte vacío del Poder Legislativo. Y es a eso a lo que está apuntando, a llenar esas bancas vacías con legisladores de la Libertad Avanza. Veremos si lo logran, veremos cuánto resiste este modelo. Yo creo que está perimido, o sea, ya no hay nada más. Lo que tenemos que esperar es que lleguen inversiones extranjeras, pero si no se las incentiva a llegar, va a ser muy difícil. Muy bien, Ale, muchísimas gracias. Mirá, te estaba despidiendo y después vi el gesto de Nahuel que me dice, sacalo ya. Perfecto, perfecto, porque esto es como la hora Balducci. No. 5 minutos con toda la onda. ¿Cómo se extraña? ¿Cómo se extraña? ¿Cómo se extraña? Sí, y te extraña porque llegó un mensaje de Gustavo Coronel, productor de Hielo, que está viendo y te manda un abrazo enorme. Abrazo enorme a Gusti. Muy bien. Y también estaba Ángela Velandia, si no me equivoco, con su gran proyecto Latido América, ¿sí? Que está los jueves ahora en 2 horas de corrido, los jueves de 18 a 20. También le mandamos un beso enorme, si está del otro lado también. Enterándose un poco también el escenario económico que plantea siempre Alejandro. Nunca erraste un pronóstico y cuando lo dijiste mal fue a propósito. Sí, fue para que se notara. Exactamente, para demostrar que sos humano, básicamente. Es que nadie es perfecto. Muy bien. Ale, muchísimas gracias, nos volveremos a encontrar en 7 días, con la conducción obviamente de Natalie, que es la que de verdad tiene que estar acá, y yo hoy estaba haciéndole la gauchada, como diría mi abuela. Abrazo a todos y nos vemos en 7 días. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Alejandro Nava con la economía de a pie, y nosotros rápidamente nos vamos a un nuevo corte, ¿sí? Con información, con audios, con todo lo que a ustedes les interesa, porque aún nos queda la segunda hora que ya nos metimos de este noticiero de viernes 28 de febrero, el último del segundo mes del año. Ya volvemos. Una sentencia histórica reconoció un hecho de violencia obstétrica en Tucumán. Vanessa Molina fue obligada a tener un parto natural cuando no era lo indicado. El 21 de marzo de 2017, embarazada de 39 semanas, llegó con dolores de parto al hospital de la ciudad tucumana de Monteros, donde vive.
Tenía la presión alta y le indicaron que debía ser trasladada a otro centro de salud de mayor complejidad para realizarle una cesárea. Con este cuadro de situación no podía tener un parto natural según le diagnosticaron los médicos. Así llegó de madrugada en ambulancia al Hospital de Concepción, distante a 1 hora, pero a pesar de la indicación médica la llevaron a una sala de partos. Tras un intenso recorrido de 7 años en la justicia, atravesados por el duelo, Vanessa y su pareja acaban de conseguir una sentencia histórica en Tucumán, que reconoce la violencia obstétrica que sufrió la mujer y la nombra como tal, en una demanda por daños y perjuicios por la pérdida de su hijo contra el sistema de salud provincial en la provincia de Tucumán, que deberá pagarle una indemnización de 12 millones de pesos. La justicia determinó que Tiziano murió como consecuencia de la hipoxia y daño fetal, al no haberle realizado una cesárea en un contexto de extrema violencia obstétrica.